Les invito a que abran sus Biblias, por favor. Hechos capítulo 8. Y esta noche vamos a estar comenzando una nueva sección en el libro de Hechos. Capítulo 7, con la muerte de Esteban, fue una transición principal. Y se recuerdan, Jesús nos dijo y nos dice a nosotros en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Y la palabra griega es dunamis, por poder. Dunamis es el poder que Dios nos da a cada uno de sus hijos. A cada uno que ha nacido de nuevo le da poder, le da el Espíritu Santo. Y es un poder dinámico. El Espíritu Santo nos da la habilidad de poder comunicar y vivir en acuerdo con la voluntad de Dios y obedecer su palabra y hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Le damos gloria a Dios, porque es su poder, es el Espíritu Santo en nosotros, Cristo en nosotros. Y luego dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el verso clave de todo el libro, como lo hemos repetido muchas veces ya. Este verso nos funciona como un bosquejo aquí. La primera sección del libro se trata de la iglesia testificando en Jerusalén, capítulo 1 al 7. Y luego en Judea y Samaria, que son capítulos 8 al 12. Y la última sección, hasta lo último de la tierra, es capítulos 13 al 28. Entonces, el testimonio de la iglesia es para extender todo el mundo, para alcanzar todas las naciones, cada persona, cada cultura. Y es muy interesante cómo Dios obró en este tiempo y cómo está obrando hoy. Y vamos a descubrir que es lo mismo. Es lo mismo. Y eso nos debe animar a la iglesia hoy en día. Cuando estudiamos el libro de Hechos, estamos estudiando la historia. Y nosotros podemos ver, wow, qué padre, qué poder. Y es lo mismo hoy en día. Cada vez que uno viene a Cristo, es el mismo poder. Igual, la emoción que sentimos nosotros cuando alguien viene a Cristo, porque tú compartiste el Evangelio, es la misma emoción que sintió la iglesia. Entonces, tenemos esa conexión, porque somos la iglesia. Entonces, comenzó en Jerusalén y extiende hasta el fin del mundo. Y esa es la misión, ¿verdad? Y aquí, capítulo 8, estamos viendo que ahora la iglesia ahora ya está más activo en misiones. Va a ir más allá de Jerusalén, más lejos que el país de Israel. Entonces, pero noten algo que vamos a ver, porque vamos a ver que la persecución se crece en intensidad, hay gran persecución. Entonces, la iglesia son dispersos, ¿verdad? Huyen, tienen que, no fue su decisión, vamos a salir de Jerusalén. No fue la decisión de los apóstoles, fue por persecución. Entonces, el título del mensaje de hoy es dispersos, pero no derrotados. Somos victoriosos porque caminamos con Cristo. Y eso es lo que queremos ver esta noche. Y lo que es muy interesante es que fueron con los samaritanos. Y vamos a aprender un poco de eso, porque eso es significante. Porque son dos culturas tan diferentes. Había un odio entre el judío y los samaritanos. Entonces, el hecho que ahora ya están saliendo para alcanzar los samaritanos significa que es obra de Dios. Antes de Cristo, estos judíos cristianos jamás iban a buscar entrar en Samaria. Pero ahora es todo totalmente diferente. Ya son llenos del Espíritu y están saliendo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estudiamos la historia, pero Dios quiere hacer esto en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Que salgamos en fe, llenos de poder, dependiendo en el Espíritu. ¿Para qué? Para testificar de Jesús. No es complicado. A veces nosotros lo complicamos, pero es simplemente vayan con poder. No dependen en nuestros recursos, pero dependen en Dios. Y hablan de Jesús. Comparten las buenas nuevas. De eso se trata. Dos misiones. Esa es la meta, esa es la misión de nosotros, cada uno aquí, cada cristiano aquí. Esa es tu misión. Eso glorifica a Dios, de llevar el Evangelio. Entonces la iglesia, vemos que
hay una gran pasión, ¿verdad? Están en comunión, están en la palabra, están orando uno por otro, hay sanaciones, milagros. Entonces Jerusalén está como en fuego, digo fuego pero positivo. La iglesia está caliente. Ahora ya les toca para salirse, ¿verdad? Y eso es muy importante. Tenemos que salir, tenemos que ir para alcanzar a otros. Entonces quiero leer el texto. Entonces siguen conmigo, voy a leer del verso 1 al 8 y luego vamos a orar. Hechos 8. Perdón por el texto ahí, la referencia. Es Hechos 8. Hechos 8, comenzando en verso 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Esta noche, Padre, nos has reunido aquí en tu casa para estar aquí a tus pies en adoración. Y así venimos, Dios, nuestros corazones, con una actitud de adoración. Padre, hemos orado por esta noche, que tu palabra nos ministre a cada uno aquí. Padre, mi oración es que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos instruya, que podamos ver este texto, Dios, no como un pedazo de historia en el pasado, pero lo podemos ver con una visión fresca de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Entonces, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú vas a hacer, Dios. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, este texto, 8 versos, lo dividí en 2 partes y cada punto principal que vamos a ver involucra a una persona. Entonces vamos a ver 2 personas. Uno es Pablo, ¿verdad? Y luego Felipe. Y luego hay una tercera persona que lo vamos a ver después, la otra semana, es Simón. Pero fíjense ahorita, si están tomando notas, lo primero que queremos ver y lo que observamos son las séculas de la muerte de Esteban. ¿Qué es lo que pasó después de lo que sucedió con Esteban, el primer mártir de la iglesia? Y fíjense, verso 1 realmente es muy conectado con la parte que acabamos de estudiar en capítulo 7. ¿Se recuerdan? Esteban lo mataron por piedras, lo apedrearon y los hombres dejaron su ropa ahí a los pies de Pablo. Y aquí está continuando. Entonces Pablo estaba ahí, Saulo todavía no es Pablo. Fíjense cómo dice en verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. Consentía, es un verbo activo. Quiere decir que Pablo, él estaba totalmente en acuerdo con esto. Vamos a descubrir que él fue un líder en la persecución de la iglesia. Entonces, más que estaba en acuerdo, él es parte de la organización a través de la persecución contra la iglesia, animando a la gente. Ese es Saulo, antes de Cristo. Es muy interesante que en un capítulo más vamos a ver un hombre muy diferente, y la diferencia es Cristo. Es la diferencia. Aquí Saulo, perseguidor de la iglesia. Capítulo 9, un hombre nuevo, nació de nuevo. Entonces, la gran persecución que estamos viendo aquí fue el resultado por lo que sucedió con Esteban. Ese es el resultado. La iglesia es grandemente perseguida y sigue hoy en día la persecución.
En un lugar hay gran persecución. De una manera hay persecución aquí, pero siempre hay un lugar en el mundo donde es más intenso. Mira, fíjense en verso 1 otra vez. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice aquí en esos días, en aquel día. Ese es el día cuando mataron a Esteban. En ese día, como eso marcó un punto en la historia de la iglesia que cambió todo. Porque como mencioné, ya no se van a quedar solamente en Jerusalén. En ese día, por lo que sucedió, por la gran persecución, la iglesia, ¿qué dice? Fueron esparcidos. Es como una bomba en Jerusalén. Explotó, pero era para lo bueno. Digamos, es lo que vamos a descubrir. Fue para lo bueno. Y dice aquí, mira, gran persecución. La palabra aquí griega es mega. Entonces a veces me faltan las palabras de poder describirlo. Yo nunca he experimentado persecución, pero yo creo la escritura y fue algo intenso, difícil para imaginarme, pero fue gran persecución. Y fíjense algo más, antes la persecución fue más dirigido a los apóstoles, ahora es general, es contra todo cristiano. Si tú eres seguidor de Jesús, te estaban buscando. Ya no es más que los apóstoles o los líderes, es todos, toda la iglesia. Es una guerra. ¿Y quién es el líder? Saulo. Saulo creyó tanto, un hombre tan religioso, que él estaba dispuesto a la violencia. Y ese es el peligro de un hombre religioso. Si él cree lo que él cree con tanta pasión, que él está dispuesto a matar, es un hombre muy peligroso. Yo creo que es el hombre religioso es el hombre más peligroso en el mundo. Porque alguien que asesina o alguien que mata, que es violento, se sienten mal. Pero uno religioso que cree que lo está haciendo para Dios, no siente mal. Cree que están agradando a Dios. Y por eso digo, es muy peligroso. Entonces hoy vemos el grupo de, ¿cómo se llama? ISIS. Antes era Saulo. Es lo mismo. Religiosos creen que lo están haciendo para Dios. Pero fíjense, no todos los judíos eran así como Saulo, porque aquí dice en verso 2, fíjense, no todos estaban matando a cristianos. Había unos hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Entonces, esos eran hombres piadosos. No todos eran como Saulo, violentos. Y algo interesante que estos hombres piadosos, eso sería un riesgo para ellos. Si ellos están conectados en cualquier manera con Esteban, que ellos van a enterrarlo, ellos se pusieron en un riesgo. Entonces hay hombres piadosos también. Entonces tenemos un gran contraste aquí. En una mano tenemos hombres piadosos que están llorando. Dice aquí que hubo un gran llanto sobre la muerte de Esteban. Pero también tenemos a Saulo, que él aprobaba, consentía la muerte de Esteban. Entonces vemos un gran contraste. Y luego fíjense en verso 3, aquí dice, y Saulo asolaba la iglesia. Es una palabra muy fuerte, asolaba. Eso es la descripción de la persecución. Y el sentido de la palabra es de como un animal devorando. Es una crueldad brutal, ¿verdad? Es algo horrible, buscando a destruir, despadecer la iglesia. Una vez y para siempre, esa fue la meta de Saulo, destruirla para que ya no salga y que ya no hablen más de Jesucristo. Y luego dice que él entró casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces Saulo estaba muy involucrado en esto. Él no solo era un líder que decía, ok, vayan para allá hay cristianos, sácanlos. No, él estaba participando. Estaba físicamente él participando. Él era el hombre enfrente. No le importaba si había mujeres, aquí dice, hombres y a mujeres. Los arrastraba. Es algo muy horrible. Y luego fíjense, como mencioné que en capítulo 9, Saulo, Dios lo rescata. Entonces, si un hombre así puede ser rescatado, quiere decir que hay esperanza.
hermanas por tu esposo. Hay esperanza por tu jefe en tu trabajo, por tus compañeros y familiares que están lejos de Dios. Hay esperanza. Mira lo que hizo Dios con Saulo. Hay unos Saulos aquí, hombres lejos de Dios, y de repente ya son totalmente nuevos, una nueva criatura, porque Cristo tocó tu corazón y respondiste a la gracia. Y algunos piensan, pues no, hay personas que no jamás Dios puede salvar. Y eso es una mentira. A veces pensamos así, pero es un engaño. La verdad es que no hay nadie muy lejos que Dios no puede salvar. Entonces, si hay una persona en tu mente que viene en tu mente ahorita, ora por esa persona. No digas más que ya no, él ya está muy perdido, está bien perdido. Nada es imposible. Recuérdense, tú y yo no podemos ver el corazón. Tú y yo no sabemos que tal vez ya está al punto de venir a Cristo. Tal vez por fuera ponen una frente de ser muy macho y fuertes, por adentro están quebrantados. Nunca se sabe. Entonces, por eso cada vez que compartimos es por fe. Hay que no ver lo exterior, pero hay que hablar de Jesús con fe. Y luego fíjense, hubo persecución, eso fue muy claro, pero luego otra consecuencia fue que la iglesia fue dispersa. Aquí lo dice, la iglesia, dice, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esparcidos, esta palabra que significa esparcir semilla. Entonces es algo bueno realmente, si lo vemos de una perspectiva que el evangelio está saliendo, es semilla, es la palabra de Dios. Extendió el evangelio en más lugares. Quiero que están llamando, quieren saber qué quiere decir esparcidos. Diles que esparcidos significa esparcir semilla. Diles. Pero fíjense, los cristianos fueron, ¿dónde? Hasta Judea y Samaria. ¿Es coincidencia que ahí es donde Dios quiere llevarlos? No, Dios está en control. Hay que nunca olvidar de esto. Gran persecución, pero Dios está en control. Dios desea salvar a los samaritanos. Aunque los judíos realmente no querían entrar ahí, Dios quiere salvarlos. Y aquí dice, Judea y Samaria son condados. Hoy en día lo llamamos condados. Es como tenemos la ciudad de Downey, estamos en el condado de Los Ángeles. Entonces Judea y Samaria son condados. Y ahí van a cruzar a otro condado, una área muy grande, Judea. Y más al norte es Samaria. Una vez escuché una ilustración y me gustó. Pero ayúdame con la palabra. Es manure. Es como fertilizante. ¿Sabes qué es manure? Lo que se usa para que se ponga verde tu zacate, que crezca. Pues apesta, ¿que no? Y la iglesia, la ilustración es esto, que el manure pues apesta cuando está en un montón. ¿Ya? Apesta. Y así es la iglesia. Cuando todos estamos montonados y no estamos esparcidos, pues primero no es efectivo un montón. No, para ser efectivo tenemos que salir y hablar. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dios lo hizo. Él permitió persecución para que la iglesia salga de Jerusalén. Porque cuando la iglesia se convierte en un club social, comienza a apestar. Eso es lo que pasa. Huele, ¿no? Es como, ok, se ve bonito, pero ya la misión no está en acción, ¿ves? Entonces eso es muy importante, hermanos. Debemos de examinar. ¿Cuándo es la última vez que tú has compartido el evangelio? ¿Cuándo es la última vez que tú has invitado a alguien a la iglesia? ¿Ves? Y no me malentienden, a mí me encanta congregarme aquí. Son familia. Tenemos mucho en común nosotros, más que con familia de sangre. Pero también es más que solo estar aquí, es hablar. Inviten a alguien, digo. Muy importante. Donde te encuentres, puede ser en tu trabajo o en el súper, donde quiera. Pero fíjense quién se quedó en Jerusalén. Aquí dice, salvo los apóstoles. Los apóstoles, que hombres de fe, de valentía, de nuevo, porque se quedaron. Nosotros nos quedamos aquí.
Y ellos vieron la persecución, ellos saben que los días van a ser muy difíciles, pero ellos decidieron quedarse en Jerusalén. Y es algo muy interesante. Ese es el denuedo del Espíritu Santo. No tenían miedo y simplemente querían continuar ahí la obra en Jerusalén. Y luego fíjense lo que dice Jesús en Juan 15, porque podemos pensar, pues es posible que persecución sucede en estos días como sucedió aquí. Y claro que sí, claro que sí. Mira, noten Juan 15, verso 18. Juan 15, verso 18. Dice, si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Pero por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces va a suceder persecución. La cuestión es cómo vas a responder. ¿Cómo vamos a responder, hermanos, si viene persecución hoy? ¿Vas a pelear? ¿Vas a levantar tus armas? ¿O vas a orar por ellos? ¿Qué iremos a hacer nosotros? Debemos orar por las personas que nos odian. Porque es muy fácil reaccionar en la carne. Escuchamos de persecución y rápido para atacar en la carne, en vez de orar. ¿Cuándo es la última vez que has orado por un enemigo? O tal vez hay que no llamarlo enemigo, alguien que está contra ti, alguien que no está en acuerdo que tú sigues a Jesús. Oran por esas personas y van a ver que Dios puede cambiar el corazón y cambiar su perspectiva de nosotros, de la iglesia. Entonces aquí vemos, es muy claro, la mano de Dios aquí está obrando. No es que se escapó el control de Él y ahora pobrecito la iglesia, ¿qué van a hacer? No, Él está en control. Es muy claro. Y de esto, fíjense lo que sucedió. Avivamiento en Samaria. Entonces es obvio que esa es la mano de Dios permitiendo esto. Avivamiento en Samaria. Ese es el corazón de Dios. Él quiere traer avivamiento donde quiere que esté la iglesia y donde quiere que vaya la iglesia. Dios quiere salvar. Entonces la iglesia, eso es lo positivo de la persecución, la iglesia sigue en su misión. Siguen firmes en su misión, llenos del Espíritu Santo y están dispuestos a dar sus vidas. Porque ellos entienden muy claro que si yo sigo hablando de Jesús, pues puede pasar a mí lo que sucedió con mi hermano Esteban. Nos están viviendo como Cristo. No se escondieron. Fíjense, podemos ver, pues fueron esparcidos y ya se escondieron. Eso no es lo que pasó. Fueron esparcidos, pero continuaron a hablar de Jesús, predicando. Es lo que vamos a descubrir. Fueron fieles. Entonces Dios nos anima a nosotros, hermanos, a pesar de persecución o cualquier dificultad. Puede ser persecución, puede ser pruebas pesadas en la vida, puede ser enfermedades. A pesar de todo lo que el mundo puede aventar a nosotros, manténganse fiel. No se desmayen, dependen en el Espíritu. Pídenle a Dios por sabiduría, por fuerza, por denuedo para proclamar el Evangelio. Y van a ser bendecidos, porque pueden saber y descansar, yo estoy en la voluntad de Dios. Y luego fíjense en el resultado. ¿Por qué hubo avivamiento en Samaria? Pues por el evangelismo. Y acabamos de escuchar el aviso, va a haber evangelismo ya muy pronto. Cada 2 domingos salimos aquí. Tú puedes ser activo y salir a esta comunidad. Pero es más que eso, evangelismo es donde el Espíritu te mueve. Entonces es en tu vida diaria. Y Dios trae personas. Fíjense en verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué estaban anunciando? El Evangelio. Y noten algo. ¿Quién está haciendo el evangelismo? Los que fueron esparcidos.
¿Quiénes fueron esparcidos? Cristianos ordinarios. Los apóstoles se quedaron. Entonces el que dice, no, el evangelio para que prediquen es los líderes, los pastores. No es cierto. Aquí vemos que hubo miles que salieron de Jerusalén y todos estaban proclamando el evangelio. Esto me anima a mí, porque Dios usa a cualquiera de sus hijos para llevar las buenas nuevas. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén y el punto que quiero hacer aquí es que todo cristiano es misionero. Todo cristiano es misionero. A veces ponemos cristianos en categorías, pues el que sale de su país es misionero. Es misionero, pero también el que está aquí. Si tú eres cristiano, eres un misionero. ¿Lo sabían? Amén. Hay un misionero, ok, hay dos, gloria a Dios. Somos misioneros, hermanos. Dios es un Dios misionero. Y eso es algo bueno. Y a veces nos espanta. No, yo nunca me apunté. Pues el día que Él te rescató, es el día que Él te hizo un misionero. Es la verdad. Y aquí vemos la palabra otra vez, esparcidos. Y fíjense, ¿dónde están? Donde quiera, por todas partes. Donde quiera. Donde quiera que ellos estaban predicando el evangelio, anunciando el evangelio. Aquí dice en verso 4, compartieron su fe. Es muy claro que están llenos del Espíritu Santo. Persecución, me imagino que había emoción, miedo, tal vez. Sería normal, pero porque estaban pegados y permaneciendo en Cristo, Dios les dio la fuerza para permanecer y siguieron anunciando. Por eso les digo, eso es la mano de Dios, eso es Dios activo en su iglesia. Estaban haciendo exactamente lo que Jesús les dijo que iban a hacer, sean testigos. Y lo hicieron. Jesús dijo, me seréis testigos. Fueron obedientes. Entonces, esto es una lección para nosotros. Sean obedientes. Sean obedientes a la palabra de Dios. Y fíjense, Satanás, yo me imagino que Satanás, él está atacando, como le encanta que mataron a Esteban, pero su ataque fue un fracaso, porque causó un crecimiento enorme en la iglesia. Por eso digo, Satanás no puede contra la iglesia, es imposible. Y tenemos que verlo con esa perspectiva, que el reino de Dios está creciendo. Satanás, él es el que está atrasándose. Él es el que está temblando, no la iglesia, no Dios. Entonces aprendemos algo más, y es difícil esto. Es que Dios permite el sufrimiento y lo utiliza para el bien. Es un principio de la Biblia que vemos. ¿Duele? Claro que sí. El sufrimiento, nadie se va a inscribir. Yo quiero sufrir, pastor, ¿dónde me apunto? No creo que nadie se va a apuntar. Pero sucede, fíjense. Son cosas que están fuera del control de nosotros. De repente hay cambio. Y ¡pum! Entramos en persecución, pruebas. Pero fíjense, Dios lo utiliza para lo bien. Gran persecución, una gran dispersión de la gente. Pero también, fíjense, la palabra está en todas partes. Que se multiplicó en un tiempo muy corto. Una explosión del evangelio. Entonces podemos ver algo bueno que salió de la persecución. Dios está en control. Y fíjense, eso me recuerda de Romanos 8:28, yo sé que lo conocen. Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estos primeros cristianos fácil podían preguntar, ¿por qué persecución, Señor? Apenas estamos creciendo aquí en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste a nuestro hermano Esteban morir de esta manera? ¿Dónde estás? ¿Por qué estamos sufriendo? Estamos siendo fieles, estamos permaneciendo en oración, en la palabra, en comunión. ¿Qué pasa, Dios? Pero fíjense, Dios está aquí con ellos. Dios nunca los dejó. Su mano está aquí.
totalmente en control. Quiere decir esto, si tú eres un hijo de Dios, tú no tienes razón por qué tener miedo. Ninguna razón. Recuérdense de esto. No tengan miedo de sufrir dificultades, dolor. No tengan miedo. Porque Dios puede, a través de ese dolor y sufrimiento, Dios lo usa. Pero el que permanece, el que se endurece su corazón y ya para de confiar, ya no pierde la fe, pues ¿qué crees que va a pasar? Ya no se va a manifestar esa paz. Pero el que cree esto, que no, Dios es más grande que lo que yo estoy viendo. Yo me imagino que los cristianos no podían ver qué tan lejos iba a ir el Evangelio. No creo que ninguno estaba pensando, ok, pues ahora sí Pablo va a poder llegar, Saulo ahora va a poder llegar a España. No creo que estaban pensando en lo positivo. Pero porque tenemos la palabra y podemos ver cómo Dios está obrando, nos debería dar más fe que los primeros cristianos. Porque tenemos las Escrituras. Y es muy claro que Dios puede usar estas cosas para lo bien, para su gloria. Y eso es lo que queremos hacer. No queremos desmayar en persecución, en pruebas. Gócense, iglesia. Gócense. No se alejen. Conozco personas que se han alejado porque llegó una tormenta en su vida. Que estaban aquí y de repente, ya no creo. Porque mira lo que pasó. Perdí mi casa, perdí todo esto. Y sí es triste, ¿no? ¿Quién quiere perder una casa? Pero el que pierde esa perspectiva que Dios tiene algo más para mí, esa persona va a tener paz. Puedes perder todo y tener paz. El que permanece en Cristo es una realidad y es una promesa, descanso, gozo. Entonces Dios permitió esto. Tenemos que entender esto. Dios permitió la persecución. Y la misión ya salió de Jerusalén. Y eso es algo bueno. Fíjense algo más. Pablo, cuando él estaba en la cárcel, fíjense, la iglesia estaba triste. La iglesia en Filipo estaba triste. Escucharon, Pablo está en la cárcel. Estaban muy tristes. No puede ser. Pablo ya no está con nosotros. Está encarcelado. ¿Qué va a pasar? Entonces Pablo les escribe. Noten Filipenses 1, 12 a 14. Mira lo que dijo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las cosas malas, ¿verdad? Las dificultades, sufrimiento, y luego él está en la cárcel, fíjense, como dice, redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fue positivo, porque encarcelaron a Pablo, Dios lo usó. De hecho, hizo Dios más cuando él estaba en la cárcel. Pablo siempre quería llegar a Roma y llegó, simplemente no planeaba llegar de esta manera. Y a veces así sucede. Dios, sus maneras son diferentes de como lo imaginamos. Tú estás orando por esta oportunidad y de repente te encuentras ahí, solo hubo más sufrimiento que esperabas. Pero es bueno, gloria a Dios. Así trabaja Dios. No tengan sorpresas que suceden cosas a nosotros. Hay que verlo con ojos de fe. Fíjense, Pablo, él pudo hablar y compartir el Evangelio con soldados que jamás él podría hacerlo de otra manera. Y Dios quería llevar el Evangelio a ellos. ¿Ves? A veces Dios te tiene para que tú hables de Él. Hay que tener esa perspectiva, en vez de quejarnos. Mira dónde me encuentro, sea en ministerio, sea en trabajo, donde quiera. Mira dónde estoy, no te quejes. Eso no agrada a Dios. No, tú estás ahí, donde quiera que tú estás, si tú eres un hijo de Dios, es porque Dios quiere usarte ahí.
Tenemos que entender esto. No es tiempo de, oh, no, pues esto está muy mal en mi vida, entonces es un time out para mí. Entonces yo no voy a hablar de Jesús hasta que salga de esta prueba. No es así. Que sean fiel donde quiera, en las montañas y en las valles de la vida. Sean fiel. Dios siempre usa adversidad para avanzar su reino. Siempre ha sido así. Sufrimiento es un tema grande de la iglesia. Y nosotros no somos, ¿cómo se dice? Una excepción. No somos de excepción nosotros. Y fíjense algo más. Quiero que noten algo. Hubo gran avivamiento, gran evangelismo en todas partes. Y luego fíjense, ellos estaban predicando Cristo crucificado. Y eso es lo que debemos nosotros hacer, proclamar. Predicación centrada en Cristo es tan importante. Y aquí estamos viendo, esas son cosas que sucedió y hubo gran avivamiento. ¿Quieren tener un ministerio efectivo? Pues siguen este modelo. Sean llenos del Espíritu Santo, dependen en Él, permanezcan en oración, en la palabra, en comunión. Son lecciones que ya hemos aprendido. Sean obedientes, no se desmayen, pase lo que pase. Fíjense, y siguen proclamando el Evangelio. Hay tentación de no decir el Evangelio. Esto va a ofender muchas personas. Manténganse fiel. El poder está en predicando el Evangelio. No tenemos que inventar nuevas cosas. Mira, fíjense en verso 5. Aquí dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe fue como Esteban. Él fue uno de los 7 que la iglesia escogió, porque buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, eran hombres sabios. Él es conocido como Felipe el Evangelista. Y fíjense, él es uno de los que fueron esparcidos. Y él llevó el Evangelio a Samaria. A él le tocó Samaria. ¿Dónde te toca a ti? Pues donde tú vives. Downey, ahí te tocó a ti. Lakewood, Bell Gardens, hay muchas ciudades aquí. Compton, Los Ángeles, Southgate. Ahí nos tocó a nosotros, hermanos. Y tenemos que ser fiel. Necesitamos poder, necesitamos el Espíritu para poder mantener fiel. Esto nos enseña algo. El hecho que llegó a Samaria significa algo muy importante, que el Evangelio es para todos. Tú y yo no podemos escoger. Este grupo me gusta a ellos, me caen bien, pues para allá vamos. No, tú y yo no escogemos así. Imagínense si era así. No, el Evangelio es para todos, así que lleve el Evangelio a todos. Ese es el corazón del misionero. No importa quién está ahí. No importa el color de tu piel. Mira, a mí me encantaría saber más de esta diferencia entre los judíos y samaritanos, porque era un odio tan profundo, y realmente yo no tengo un odio profundo para ninguna raza, pero ellos sí. Solo me puedo imaginar. Ellos se odiaban. Los judíos contra los samaritanos eran totalmente tan diferentes, no tanto, pero por su cultura y por su orgullo, por su pecado. Se formó una división tan grande, una barrera tan grande que solo Cristo lo pudo penetrar. Pero es algo glorioso. Los judíos odiaban a los samaritanos odiaban a los judíos. Eran lo mismo. Pero aquí fíjense, Felipe, con este corazón de misionero, como el corazón de Cristo, para él no hay barrera. No hay barrera cultural. Entonces él va a Samaria. Felipe fue donde nadie más quiso ir. Nadie más. Él fue ahí. Y así es así hoy en día. Hay lugares, no vayan para allá. No vayan para allá. ¿Y por qué no? Si Dios quiere salvar personas en todo el mundo, cada rincón. Pero el Espíritu de Dios aquí está moviendo. Y Felipe simplemente está
en la ola del Espíritu. Vámonos para acá, Felipe. Y él va. Se encontró en Samaria. ¿Saben un poco de la historia de los samaritanos? ¿Por qué se odian? Lo vimos un poco antes, pero rápidamente. Los samaritanos eran medio judíos. Hubo un tiempo en la historia cuando llegaron los de Siria y pues influenciaron a los judíos que estaban ahí. Entonces adoptaron la cultura de los paganos, de los gentiles, y se mezclaron. Entonces ya no era la raza pura, por decir, puro 100% judío, ya estaban mezclados, como nosotros estamos mezclados, ¿verdad? Pero los judíos cuando regresaron de Babilonia, ellos eran 100% judíos. Entonces comenzaron a construir el templo de nuevo y los samaritanos se acercaron con ellos y los judíos no se acercan con nosotros porque ya eran muy diferentes, la cultura había cambiado. Los judíos dicen, nosotros vamos a alabar a Dios aquí en Jerusalén. Los samaritanos, pues nosotros vamos a alabar a Dios acá en esta montaña, en Samaria. Entonces comenzó una división más y más fuerte y creció a través de las generaciones un odio profundo. Y ahí va Felipe. Ahí va Felipe. Y alcanzando a personas que tú y yo tal vez decimos, no vayan con ellos. Son muy malos, no vayan, ¿para qué va a ir para allá? Pero no, eso nos enseña algo. El corazón de Dios es alcanzar a los no alcanzados. Si tú quieres saber dónde ir, simplemente busca. Hay una iglesia ahí. El Evangelio se está llevando en esta zona. Y si la respuesta es no, es muy claro. Ahí vamos. Esa es la misión. Alcanzar a los no alcanzados. No plantar iglesia al lado de otra iglesia. No, vamos donde no hay iglesia. Donde la comunidad no está multiplicando, donde no hay discipulados. Ahí es donde vamos. Y eso será muy efectivo. ¿Se recuerdan cuando Jesús habló a la mujer samaritana? Nótenlo en Juan 4:9. Dice, la mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, por eso les mencioné, hay un racismo ahí. ¿Se recuerdan Jonás? Dios lo llamó que vaya a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? Pues Nínive está para allá, yo me voy a la opuesto dirección. Yo me voy a España. Eso fue Jonás. Y a veces eso puede ser nosotros. Dios dice, vaya con ellos. Y no me interesa. Tal vez no nos escapamos como Jonás, pero en el corazón lo hacemos porque no tomamos ese paso de ir. ¿Ves? Entonces hay que no ser como Jonás. Hay que ser como Felipe. Qué contraste. Y la diferencia fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando de tal manera que él dijo, no, yo voy. Él no vio ya a los samaritanos igual. Él simplemente vio hombres y mujeres que necesitan a Jesucristo. ¿Has llegado a un punto en tu caminar con Jesús que así ves a la gente? Ya no vemos barreras. Raza esto, cultura esto, orgullo de esta nación. No, eso ya es vano. Eso es vanidad. No, tenemos que verlos como personas que Cristo murió por él y ella. Y Dios me llamó para hablar y proclamar el Evangelio. Hoy en día hay mucho debate de raza, que no. Hay gran división en esta nación. Y el énfasis es muy interesante. El énfasis es en racismo. Y todo el mundo ay, tú eres racista. No, tú eres más racista que yo. Claro, hay racismo, porque somos pecadores. Entonces el mundo se enfoca en racismo, en la síntoma, pero el Evangelio va al corazón, al raíz del problema. Somos pecadores. Necesitamos a Jesús. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Alcanzar a los no alcanzados. Cristo es la solución. Cristo va a traer paz a una comunidad. Puede haber odio entre razas
Y viene Cristo, ¡pum!, de repente son mejor amigos. Eso es lo que pasa, es algo hermoso y eso es gloria a Dios. ¿O solo te gusta testificar de Jesús a personas que son como tú, que se parecen como tú? Pues él no tiene Vans, yo no voy a hablar con él. Y así podemos ser. No lo decimos, pero en la mente tenemos un tipo, con ellos tengo mucha confianza, con ese grupo no es para alguien más. No existe esto en el reino. Entonces Felipe, él fue con los samaritanos. Y noten algo más, eso es algo muy interesante. Porque durante el ministerio de Jesús, sus discípulos una vez fueron rechazados en Samaria. Y dice aquí, fíjense, en Lucas 9:54. Lucas 9:54. Los dos discípulos, aquí dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descendía fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Y después Jesús dijo en Mateo 9:37, 38, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Entonces, Dios quiere usarnos a nosotros, evangelistas, hagan la obra de evangelista. Y podemos decir, pues yo no soy evangelista. Pues cada cristiano está participando. Claro, yo sé que hay personas que tienen ese don y lo proclaman tan efectivo, pero todo, eso no es excusa, pero no, el evangelio es para que ellos hablen, no es para cada uno. Si tú tienes Cristo en ti, tú puedes ayudar a alguien a llegar a los pies de Jesús. Nosotros ponemos un estándar muy alto y que no es correcto, que tienes que deber predicar a miles para poder impactar. No, a veces es una persona, dile de Jesús. Hay que tomar pasos de fe, que escuchen el mensaje que los puede salvar. Y noten algo, lo increíble no solo es que Felipe fue a Samaria, eso fue algo grande, pero la gente creyeron. En verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Los samaritanos, ellos también estaban esperando al Mesías. Entonces ellos escuchaban y ponían muy buena atención a Felipe. Y fíjense, igual como los apóstoles, igual como Esteban, el Señor confirmó el ministerio de Felipe con milagros. Porque Dios está confirmando a cada área, a los judíos, a los samaritanos, y luego vamos a ver también a los gentiles. Eso es algo grande que está pasando aquí. Ponte en el lugar de Felipe. Estás escapando persecución, entras a Samaria, esperando que tal vez va a ser difícil, porque seguramente él sabía qué es lo que pasó antes, cuando Jesús estaba con sus discípulos. Los samaritanos rechazaron el evangelio. Ahora tú te encuentras ahí. Pero él en fe, yo voy a ser fiel, yo quiero obedecer, y él pudo ver el fruto. ¿Cuántas veces por un evento en el pasado pensamos que va a ser igual hoy? Y eso es un error. Cuando se trata de hablar de Jesús, nunca usen un evento en el pasado. Entonces tú puedes pensar, no funcionó ir aquí, entonces hoy no vayan allá. Eso no es cierto. Porque recuérdense, Dios salva en su tiempo. Entonces nosotros tenemos que salir y damos la palabra, es semilla. Y luego va otro cristiano y le da agua. Y uno puede ver la bendición de ver el fruto, pero todos estamos participando. Eso requiere fe. Y Felipe, eso fue su experiencia. Tenemos que esperar grandes cosas de Dios. Podemos ser muy negativos, pero ¿saben qué? Un cristiano no debe ser negativo. ¿Tú eres negativo o ves con ojos de fe?
Que no, Dios puede hacer algo con ellos, o con él, o con ella. Así tenemos que ver. No siempre pensar negativo. No, con él, no, eso no se puede hacer, pastor. No. ¿Cómo que no? Hay que orar por esto. Tantas veces hemos visto puertas abiertas. Cuando algo fue imposible hace unos años, de repente, ¡pum! ¡Wow! Eso pasa. Y no tomen crédito tampoco. Pues es que mi fe era más grande que el tuyo. No. ¿Verdad? A veces puede pasar así. Y así pasa en el ministerio. De repente hay fruto. Pero ¿saben qué? Hay muchos siervos fieles que estaban sembrando por muchos años. Y Dios nos quiere animar. Toda la gloria es para Cristo. No es uno, no, fue porque Él tuvo gran fe. No, todos somos, recuérdense, estamos aquí por gracia. Nadie puede tomar crédito por nada de esto. Toda la gloria es para Jesús. Y eso debe eliminar mucho pleito y envidia entre los hermanos. Hay que ser fiel a tu llamado. Y vamos a ver grandes cosas. Seguramente, sin duda. Ahora fíjense, el resultado, hay un avivamiento en Samaria, es muy claro. La iglesia está evangelizando, siendo obediente. Están predicando a Cristo. Ese es el centro del mensaje. Y luego fíjense, el verso 8, el resultado. Me encanta este verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Un verso tan corto quiere decir que hay gran gozo en Cristo. Es una verdad que podemos tomar esta noche. No tengo gozo, necesitas Jesús. Esa es la verdad. ¿Conoces a alguien? Tal vez a alguien aquí. No tengo gozo, necesitas Jesús. Pues soy cristiano, pero no tienes gozo, necesitas Jesús. Ven a Él de nuevo, esperando que Él obre en tu vida. Abre tu corazón. Confiesa si es necesario. Pero eso es el resultado garantizado del Evangelio. Cada cristiano que yo he hablado que recibió a Cristo dice esto. Tengo gozo en mi vida. Por la primera vez en mi vida tengo gozo. Hay paz. Claro que sí, porque Cristo ya está en el corazón de la persona. Gran gozo en Cristo. Es una lección para nosotros. Recuérdense. Siempre es el resultado el que se somete y recibe a Jesucristo. Ese es el resultado de avivamiento. Si tú te arrepientas de tus pecados y tú crees en Jesucristo, vas a tener gozo. ¿No me crees? Hazlo, a ver qué te pasa. Va a haber gozo. Tú puedes tener gozo que tus pecados del pasado ya son perdonados. Eso trae gozo. Quita una carga de ti, la culpa, que ya estás en una buena relación con Dios. Trae gozo. Sabiendo que hoy en el presente tienes poder para vencer pecado en tu vida. Eso trae gozo también. Caminamos en victoria. Y por eso es gozo en Cristo. No nomás estamos hablando de estar feliz. El propósito de esta vida no es estar feliz, es tener gozo en Cristo. Mientras nos humillamos, nos arrepentimos de nuestros pecados, confiando en Jesucristo, en su muerte y resurrección, el resultado va a haber perdón de pecado, vida eterna y gozo. Y podemos hablar mucho más, pero ya no hay tiempo. Gran gozo en Cristo. ¿Qué más puedo decir? Aquí lo dice muy claro. Márcalo en su Biblia. Si tú luchas hoy, aquí dice, yo lo creo. No tengo que buscar otro lugar. Aquí venimos a Cristo. Vengan a Jesús. Él te está ofreciendo gozo. El mundo no te lo puede dar. O tu amigo no te lo puede dar. Solo Jesús puede dar gozo. Gozo porque eres salvo. Porque tienes una relación con Jesús, trae gozo. Felipe fue efectivo. Y luego fíjense, su mensaje no fue grabado aquí. A mí me encantaría escuchar qué es lo que dijo Felipe. Tenemos lo que dijo Esteban. Y tal vez, no lo sé, pero tal vez Esteban fue más elocuente.
Y cómo nos dio una lección Esteban, su mensaje tan preciso de la historia, ¿verdad? Esteban no sabemos qué él dijo, solo sabemos que dio el Evangelio. Entonces eso me anima a mí, no tengo que ser el mejor orador. Y a veces luchamos que no, queremos ser el mejor orador, el verso perfecto, la palabra perfecta. Y es bueno tener ese deseo, queremos comunicar bien. Pero fíjense, usó Felipe, usó Esteban y usó Felipe, son hombres ordinarios, como nosotros. La diferencia es si tú crees, si tú tienes el Espíritu, si tú tomas pasos de fe en obediencia. Digo, ok, estoy un poco nervioso, pero voy a hablar ahorita con mi compañero. Hay muchas oportunidades, ¿que no? Alguien se abre su corazón contigo, esa es la oportunidad perfecta de hablar de Jesús. Luego. Y eso se escucha mucho, es muy común hoy en día. Mira, eso está pasando en la dificultad. Preséntales a Jesús. No les des una consejería si no involucra a Cristo. Primero dales a Cristo. Y los detalles vienen después. Pero si no tienen Cristo, diles de Jesús, la esperanza que hay en Él. Caminando en Downey, ¿tú ves gozo en las caras de la gente? En Samaria hubo gran gozo. Imagínense la gente, ya tienen Cristo. ¿Tú cómo ves a la gente? Yo veo mucha ansiedad hoy en día. Fui a Costco hoy y, la gente me ven y dice, hey, yo no te conozco, ¿por qué me ves así? Y tengo que mantener testimonio. Jesús te ama, no tengo bronca contigo. Eso es algo muy importante. ¿Cómo tú ves a la gente? Porque es tan fácil reaccionar como otros nos reciben a nosotros. Garantizado el mundo te va a ver no muy agradable, ni te tienen que conocer. Pero no, hay que no usarlo como una excusa de no darles esperanza. Fíjense, cada cristiano tiene que compartir su fe. Ese tema lo hemos visto muchas veces, ¿que no? Quiere decir que Jesús nos está recordando a nosotros, porque estamos estudiando verso a verso. Y otra vez lo vemos. Fíjense el resultado. Cuando sale mi iglesia en obediencia y proclama el Evangelio, mira lo que pasa. Son grandes cosas. ¿Y entonces por qué dudamos? ¿Por qué luchamos tanto? Pensando que no, en Downey no. No, la iglesia ya no hay paz, ya no hay poder. ¿Por qué ya no creemos? Eso no es palabra de fe. Con un cristiano totalmente rendido a Cristo, lleno del Espíritu Santo, con un cristiano, tú puedes hacer un impacto tan positivo a tu familia. Alguien llamó hoy y estaba luchando, es un creyente, un hermano, y él quiso reaccionar en la carne y su situación era muy difícil. Y yo pienso, wow, podemos reaccionar en la carne. Y yo simplemente oré, hey man, no hagas algo tonto que te vas a arrepentir. Hay que orar, porque tu corazón ahorita no está bien. Lo que tú estás pensando es odio, tienes odio en tu corazón. Y a veces eso es lo que nos impide. Hay algo en el corazón, puede haber pecado. Y nos tenemos que confesar. Nunca hay que justificar el pecado. Tenemos que rendir cuentas primero con Dios para que Dios nos use. Muy importante. Anunciando el Evangelio. Vamos a orar.